uno de los objetivos nuestros, muy importante, es que a través de nuestras reflexiones en estas actividades podamos ayudar a que cada uno esclarezca por sí mismo dónde se encuentra la autenticidad y la verdad interior en cada uno. Y una vez encontrado eso, si quieres recorrer el camino de su vida con nosotros, bien, y si no, también. Lo importante es que cada uno auténticamente encuentre la verdad en sí mismo. Con ese objetivo, comenzamos hoy con el título Más allá de la mente condicionada, donde nosotros intentaremos demostrar, utilizando la alegoría de la caverna de Platón, para demostrar cómo nosotros muchas veces estamos aprisionados con nuestros pensamientos en nuestro cuerpo mental. Y para demostrarlo vamos a hablar cómo la mente se manifiesta como un espejo, cómo lo que hemos creado como humanos entró a la estructura social y también los conceptos, los patrones funcionan como una prisión para la mente, además de la prisión de nuestra propia mente. Y como posible solución, cómo silenciar la mente para liberar el verdadero poder del pensamiento. Una vez más, va a ser nuestro punto de vista, y a partir de ahí podemos comenzar una conversación donde podemos enriquecernos mutuamente, donde pueden hacer preguntas o exponer experiencias y reflexiones. Comenzamos con la caverna de Platón. Según Platón, la prisión dentro de la caverna es simbólicamente el mundo de los sentidos, el mundo objetivo tal como lo percibe una mente irracional y no discriminatoria a través de los 5 sentidos externos de la vista, el gusto, el tacto, el oído y el olfato. La cueva simboliza la mente humana en general, mientras que la prisión dentro de la cueva simboliza la mente humana o el ego que está delirando y fuera de contacto con la realidad. El fuego y la luz, que están dentro como fuera de la cueva, son símbolos de la luz y la vida, tanto de la conciencia individualizada como de la conciencia cósmica universal, que en última instancia están interconectadas como una mente. La luz del fuego, en esta alegoría, es el sol. El sol como un antiguo símbolo de la luz, la vida de la conciencia y lo que constituye la mente de cada uno y la mente en general. Este muro y las sombras proyectadas sobre él son un simbolismo, de los diversos objetos o personas, lugares y cosas que la mente individual percibe como el mundo objetivo, o el mundo fuera de, separado de, lejos de, el propio yo relativo o el ego de la propia personalidad. No son más que efectos transitorios causados por la obstrucción y limitación de la luz o la iluminación de la conciencia. Estas sombras filosóficas son los que Platón llamó formas relativas y sustancialmente ilusorias o irreales, mientras que los objetivos metafísicos, de los cuales son simplemente las reflexiones y revelaciones imperfectas, son los que él llamó ideas absolutas, eternas, perfectas, y detrás de estas formas fantasmales. En cuanto a las cadenas que mantienen a los prisioneros encerrados y despojados de libertad mental y espiritual dentro de la cueva de su propia conciencia, tenue pero su propia conciencia, son un poderoso símbolo de nuestros conceptos, de nuestra mente cerrada, arraigada y apegada a patrones mentales, conductas, formas egoístas de pensar, ya que estas construcciones mentales
producentes nos mantienen mentalmente atados. Consideramos que nos mantienen muchas veces ciegos, no podemos ver con más amplitud de la idea que únicamente vemos, y nos mantienen incapaces de contemplar la luz de la iluminación metafísica, tanto dentro de nosotros mismos como la proveniente de todo el universo. Cuando estas cadenas logran romperse o transformarse, como le llamamos nosotros los Rosacruces de Oro, o transfigurarse, como nosotros llamamos, se logra liberar nuestra mente a través de la verdadera educación espiritual de conocerse a sí mismo, que involucra una filosofía y una reflexión. Descubrimos entonces el mayor secreto de la vida y de la existencia. A su vez nos da una idea del verdadero significado de la justicia real. Pero al mismo tiempo, como la mente es una prisión en este mensaje, al mismo tiempo la mente es una de las llaves para liberarnos. Y esto se puede traducir de la siguiente manera. La mente puede ser y es con demasiada frecuencia el peor tipo de prisión en la que podemos encontrarnos por lo anteriormente expuesto. Y en el diálogo de la caverna, este diálogo dorado nos enseña, tal vez paradójicamente, que la mente es también una de las claves más importantes que debemos usar para liberarnos de esa prisión. La clave de todo crecimiento, de toda génesis, está en ser consciente, en la conciencia de nuestra mente. Y es por eso que inicialmente podemos poner un ejemplo, que a un niño muy pequeño que todavía no es consciente de la vida que le rodea y no completamente consciente de sí mismo, quizás lo podemos engañar con cualquier cosita para lograr nuestros objetivos. Pero una vez que la conciencia de ese niño ha madurado, ya nosotros no podemos seguir haciendo eso, ¿verdad? Porque ya el niño se separa más de las imágenes de la inconsciencia, se separa más de las imágenes de los patrones de conducta culturales y de los mismos padres. Tiene su propia opinión al respecto, y entonces ese jueguito que quizás hacemos como un niño para que logremos que coma o para que logremos que se porte lo que le llamamos nosotros con nuestra mente correctamente, ya no lo podemos hacer. Tenemos que tener un intercambio más reflexivo, más auténtico, ¿verdad? Si un ser humano en la prisión de la que hablamos tuviera una oportunidad de escapar, entonces primero debe darse cuenta que está en una prisión, debe estar consciente que está en una prisión. Mientras la persona no se dé cuenta que está aprisionado y se sienta libre, no va a poderse liberar, ¿verdad? Entonces, como habíamos dicho que la mente puede ser una de las llaves más importantes, antes de llegar ahí a cómo la mente puede funcionar como llave, debemos explicar, según nosotros y muchos grupos, cómo está constituido el ser humano. ¿Cuáles son los vehículos del ser humano y cuáles son sus 4 éteres? Nuestro cuerpo material, nuestro cuerpo físico, está rodeado de un cuerpo etérico, está rodeado de un cuerpo de los deseos y de nuestros sentimientos y nuestras emociones. Generan con su energía un cuerpo, y nuestros pensamientos también generan un éter reflector, que crean un cuerpo mental que por la prisión en la que hemos mencionado que se encuentra, el cuerpo mental no está completamente desarrollado, pero también forma un cuerpo alrededor de esta área de la cabeza y los hombros. Y estos vehículos tienen cada uno una composición etérica. El cuerpo físico tiene un éter químico, el cuerpo etérico, que es el doble de cada uno de nuestros órganos y de todo nuestro cuerpo, tiene un éter vital. El cuerpo de los deseos o cuerpo astral tiene un éter astral, y como habíamos dicho, el cuerpo mental tiene un éter reflector. Es importante que digamos eso antes de continuar para demostrar cómo la mente puede ser
una llave muy importante. Este ente reflector del pensamiento está conectado al cuerpo mental concreto, el cuarto vehículo humano, y su función, como su nombre lo dice claramente, es reflejar. O sea, lo que se piensa se refleja. Y lo que se percibe con el pensamiento también lo reflejamos hacia adentro, ¿verdad? Entonces, el cuerpo mental concreto debe estar conectado y guiado por otros 3 cuerpos superiores que aún no se han manifestado en el ser humano ordinario cuáles somos y cómo somos. Estos 3 cuerpos, y esta parte es muy importante, es el pensamiento superior, el alma-espíritu y el espíritu en sí mismo. Y es esa unidad del cuerpo concreto a partir del pensamiento superior la que puede servir como llave a desencadenar, una de las llaves a desencadenar la libertad de esa prisión mental de la que hemos hablado. Ese vehículo del pensamiento superior debe ser guía y el regente del pensamiento concreto, pero su manifestación no es algo que surja del proceso evolutivo natural, ni siquiera por medio del entrenamiento de las facultades ocultas o de ejercicios de respiración. Eso no surge de esa forma. El pensamiento superior solo puede surgir a través del núcleo del fuego de la chispa de espíritu en el centro del corazón de cada ser humano. Y esa chispa de espíritu es la mayor fuente de energía universal que cada humano posee en sí mismo. Y esta chispa de espíritu es la que debe guiar por medio de un proceso orgánico y nuevo a transformar su conciencia. En nuestra escuela llamamos la renovación del alma también. Y si este renacimiento no ocurre, el cuerpo mental concreto entonces no funcionará como llave a la prisión mental. Y sobre la base de estos 3 cuerpos naturales, el físico, el etérico, especialmente el cuerpo astral, no pudieran liberarse, tampoco estarían encadenados a la prisión mental que tenemos. Por esta razón, el cuerpo mental de la humanidad ha estado dominado por los deseos del cuerpo astral, que proyecta en él todo tipo de formas de pensamiento. Esto quiere decir que nuestros deseos, por mucho poder mental que tengamos, dominan mayormente en la dirección de nuestro cuerpo mental. Y el único propósito es la satisfacción de los impulsos astrales de la autoconciencia. Eso pasa en la mayoría de los seres humanos. Y por eso es que la fuerza astral domina en mayor sentido a nuestro cuerpo mental, aunque creamos que estamos haciendo las cosas muy analíticamente, es a partir de lo realmente que deseamos la mayoría de las veces. Entonces nos podemos preguntar, si no tenemos esa llave, si no realizamos ese proceso, ¿sería la mente realmente una asesina, una castigadora de lo auténtico, de lo real, ya que nos mantenemos prisioneros dentro de esa mente? Como respuesta a esa supuesta pregunta, podemos decir que si el cuerpo mental con sus imágenes es un gran espejo que proyecta las ilusiones que hay en nuestro cuerpo astral, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, entonces podemos usar la voz del silencio en nuestro cuerpo mental. Es decir, podemos usar un silencio para neutralizar los pensamientos. Porque en él solo circulan imágenes ilusorias, como ya habíamos dicho, y la realidad que está dentro de nosotros mismos. Y esa realidad es la que debemos ser capaces de encontrar. En este estado de cosas está claro que el cuerpo mental no puede ser utilizado por sí mismo como base para construir el verdadero autoconocimiento, ya que todavía está completamente dominado por imágenes absolutamente ilusorias. O sea, si no nos hemos trabajado en nosotros mismos, si no hemos dejado que esa chispa de espíritu sea nuestra guía y haya realizado una transformación del alma
y haya abierto una posibilidad que entren las radiaciones del espíritu para que el nuevo poder del pensamiento funcione, no nos vamos a liberar de la prisión de lo que es la mente. Y es una opinión nuestra que le transmitimos con la mayor modestia. Y por esta razón, ante todo, se alerta siempre a los candidatos buscadores de la verdad que observen sus pensamientos para descubrir a partir del poder de la verdad en usted, de la chispa en usted, cuál es el origen, de dónde provienen y qué tipo de reacción nosotros mismos tenemos a ellos, ¿verdad? Continuaremos con una pequeña analogía, la analogía de un lago. Imagínese un lago en una turbulencia. El agua se agita violentamente y usted está metido en ese lago turbulento, con fuertes ráfagas de viento y mucha presión. Un lago así no puede mostrarle más que su propia existencia. En una situación así, usted no puede pensar más que en su propia existencia. Pero ahora, a continuación, imagine un lago tranquilo, silencioso, calmado, donde sus aguas reflejan todo alrededor. En un lago así, usted puede ver todo lo que hay, todo lo que existe, y no tiene que concentrarse nada más en su propia existencia. Perdón. Ahora compare esta alegoría del lago con la actividad de nuestra cabeza y nuestro corazón. Como sabemos, muchas veces lo que pensamos no está en armonía con lo que sentimos. Y como habíamos dicho antes, lo que sentimos muchas veces supera a lo que pensamos y al final actuamos diferente a cómo sentimos y a cómo pensamos. Y eso es verdaderamente como un lago que está en turbulencia. Son emociones, no estamos actuando realmente en concordancia con nuestro centro. Y por eso es que le pusimos esta alegoría del lago. Las enseñanzas sufíes a este respecto aclaran que el alma tiene dos lados diferentes y dos experiencias diferentes. Un lado es el de la experiencia con la mente y el cuerpo, y el otro lado es la experiencia del espíritu. La primera se llama la experiencia externa y la segunda se llama la experiencia interna. Por eso es que nosotros hablamos de concentrarnos en esa chispa interior. El espejo del que hemos hablado es como la naturaleza del alma, que es como un cristal transparente, y cuando se cubre un lado de ese cristal se convierte en un espejo, ¿verdad? Cuando cubrimos un lado de un cristal se convierte en un espejo. Entonces el alma se convierte en un espejo en el que las experiencias externas se reflejan cuando se cubre el otro lado. Es por eso que por muy bendecida que pueda ser una persona con el conocimiento externo, no necesariamente está dotada de conocimiento interior, de conocimiento auténtico interior. Por lo tanto, para alcanzar el conocimiento interior, debemos cubrir el lado del alma que se dirige hacia el mundo exterior. Entonces, el lado reflectante puede redirigirse hacia el espíritu, hacia el interior. Eso no quiere decir que no le prestemos atención a la vida exterior. Eso quiere decir que le prestemos atención a la vida interior con la fuerza ígnea del espíritu en nuestro interior, desde nuestro interior. Cuando podemos hacer esto, estamos listos para recibir inspiración, revelación de nuestra chispa, y entonces el alma se despierta y le da a usted el verdadero mensaje que nadie le puede dar. No se lo podemos dar nosotros, no se lo puede dar un libro. Usted lo recibe desde su interior. Y para recibir ese mensaje desde el interior, nosotros le llamamos en la escuela espiritual unir la rosa a la cruz. Esa chispa de espíritu de la que le hemos hablado, nosotros también le llamamos rosa del corazón. Entonces, ¿cómo unimos esa rosa a la cruz en la que nuestro mensaje interior puede despertar y podemos ser conscientes de él, además de tapar la parte exterior del espejo del alma?
Si podemos hasta cierto punto reconocer y experimentar que lo oculto, que el Dios interior y el ser mortal externo están conectados, nos sentiremos desconectados y abrumados por la magnitud del significado de estas palabras. Al mismo tiempo, experimentamos una enorme alegría al haber recibido las primeras imágenes que el alma nos presenta desde una realidad completamente diferente, como si recuperara un recuerdo perdido. Estas imágenes despiertan un profundo anhelo, unir la rosa al corazón, conectando inextricablemente el ser interior y el ser exterior de la manera anteriormente explicada, hacia la unidad de una sola vida. O sea, que la fuerza proveniente del interior, de la mayor fuente de energía que poseemos, sea quien dirija nuestra vida, que se manifieste en el exterior. No que lo que existe en el exterior sea lo que nos da fuerza para manifestarnos en el exterior mismo. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Esta unidad es posible cuando el ser humano externo sabe cómo construir el templo interior en el que la luz renovadora de la gnosis puede llegar a ser activa. Nosotros aquí terminamos con nuestra presentación con tres puntos nucleares referentes a los 3 puntos nucleares que hablamos al principio para describir y presentar este tema. ¿Por qué? Porque la mente es un espejo, acumula el polvo mientras se refleja. Por esa razón necesita las suaves brisas de sabiduría del alma para eliminar el polvo de nuestras ilusiones. Y por último, el silencio es una propiedad de la mente superior y por lo tanto no puede construirse artificialmente. Amigos y amigas, de esta forma terminamos con la presentación de hoy.